生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 226 al 230. En la memoria de Peter, esta situación parece ser el preludio de la inminente crisis en Tierras Infinitas. La crisis en Tierras Infinitas es una catástrofe masiva que afecta a todo el multiverso de los cómics del universo DC. Todos los superhéroes de los diversos universos deben unirse para enfrentarse a un enemigo poderoso y sin precedentes: el Antimonitor. El Antimonitor posee la formidable habilidad de manipular la energía de la antimateria, y planea usar este vasto poder para consumir todos los universos infinitos, reduciendo todo el multiverso a la nada. En este momento, la aparición tanto del Monitor como del Antimonitor significa que esta inmensa catástrofe está a punto de barrer el universo. Esto coincide con lo que Peter presenció anteriormente: innumerables energías oscuras que envuelven el universo infinito. Sin embargo, Peter siente que las cosas podrían no ser tan sencillas como parecen. Él sabe que aunque la crisis en Tierras Infinitas es vasta e incluso abarca todo el multiverso DC, no debería ser lo suficientemente poderosa como para atravesar las barreras del universo y afectar a otro universo. Esto difiere del caso que Peter conoce, donde un universo invadido por la oscuridad una vez cruzó al universo Marvel. ¿Será que la verdadera crisis en Tierras Infinitas es aún más aterradora y grandiosa que la que se muestra en los cómics? ¿Acaso el plan del Antimonitor no solo es devorar todo el universo DC, sino también el universo Marvel vecino? Sin embargo, esta duda por sí sola no es suficiente para que Pedro desestime todo. Tampoco le basta con descubrir la verdad de la situación. En cualquier caso, la crisis en Tierras Infinitas parece inminente. Si quiero descubrir la verdad, quizás deba investigar más allá de esta crisis. La mirada de Peter se centró en la expresión de Barry. Su gran percepción y capacidad de observación no detectaron ningún cambio anormal en su expresión. La mirada de Barry era sincera. Todo lo que había dicho parecía ser cierto, al menos según lo que sabía. Señor Peter y Parker, ahora que le he contado todo, ¿puede dejarme ir? Al ver a Peter caer en una profunda reflexión después de escuchar su explicación, Barry, después de esperar un poco, no pudo evitar hablar, interrumpiendo con cautela y expectativa la contemplación de Peter. Barry no podía permitirse perder el tiempo. Sabía que una crisis que azotaría el universo entero podría estallar en cualquier momento, y no podía quedarse allí mucho tiempo. Claro, pero en tu estado actual, me temo que no podrás abandonar la fuerza de la velocidad pronto. Peter había obtenido las pistas que necesitaba y no veía ninguna razón para seguir restringiendo a Barry. Sin embargo, Barry acababa de chocar con Peter, sufriendo heridas graves. Varios de sus huesos estaban fracturados, y si no fuera por su fuerte físico y su rápida capacidad de curación, podría haberle resultado difícil incluso ponerse de pie en ese momento. Aún así, era casi imposible para él correr a supervelocidad como lo hacía antes, al menos no en unas pocas horas. Maldita sea, no tengo mucho tiempo que perder. Con el recordatorio de Peter, Barry se dio cuenta de que su condición física actual ya no podía soportarlo para correr a través de la fuerza de velocidad a altas velocidades. ¿Qué debo hacer ahora? Y, en ese momento, la expresión de Barry estaba llena de ansiedad. Quizás pueda ayudarte. Justo cuando Barry se sentía extremadamente ansioso e inseguro de qué hacer, Peter de repente habló, ofreciendo su ayuda de manera amistosa. Tú no tienes por qué involucrarte en esta crisis. Tan pronto como Peter habló, los ojos de Barry se iluminaron, sintiendo un rayo de esperanza. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente y miró seriamente a Peter, aconsejándole que no se involucrara en esa enorme crisis. En realidad, no hace falta decirlo. Al fin y al cabo, si lo que has dicho es cierto, todo el multiverso está en peligro y al borde del colapso. Me involucre o no, ¿qué más da? Cuando esta crisis comience, estemos preparados o no, nos veremos arrastrados a ella.
es un hecho inevitable. La expresión de Peter era solemne mientras explicaba que involucrarse o no en esta crisis no era algo que pudiera controlar. Y de hecho, la crisis en Tierras Infinitas en su memoria no afectaría al universo Marvel. En cierto sentido, incluso si permitiera que todo el universo DC cayera, no se vería afectado ya que simplemente podría regresar a su propio universo Marvel. Sin embargo, Peter tenía la sensación especial de que esta crisis no era tan simple. Si no participara y descubriera la verdad detrás de esta crisis en Tierras Infinitas, su propio universo Marvel podría no escapar ileso. Sí, tienes razón. Ya no podemos evitarlo y en ese momento, Barry miró a Peter con ojos serios, asintiendo finalmente levemente. En ese caso, deberíamos presentarnos como es debido. Soy Barry Allen, y me llaman Flash. Claramente, Barry había aceptado la oferta de Peter de unirse y ayudar. Por primera vez, reveló solemnemente su identidad secreta, quitándose lentamente la máscara y extendiéndole la mano amistosamente. Muy bien, es un placer conocerlo, señor Barry Allen. De hecho, también puedes llamarme Homelander. Peter estrechó lentamente la mano extendida de Barry y luego sonrió levemente mientras se presentaba. Sin embargo, no reveló su identidad de Superman, sino que se presentó como su segunda personalidad. Homelander. Qué nombre tan raro, pero no importa. Ahora, hablemos de cómo debemos afrontar esta crisis. Barry miró a Peter con expresión algo desconcertada, pero no preguntó más. En cambio, se preparó para discutir su siguiente plan. Creo que depender solo de nosotros dos no será suficiente para manejar esta crisis. Deberíamos seguir la profecía del Monitor y reclutar aliados más poderosos para combatir esta crisis juntos. Y Barry reflexionó un momento y se dio cuenta de que su fuerza por sí sola no sería suficiente para afrontar esta enorme crisis. Decidió continuar con su plan original de buscar ayuda en otros universos. No tengo objeciones. Entonces, ¿quién será nuestro primer aliado? Aunque Peter estaba seguro de que podía derrotar al Antimonitor solo, no descartó el plan de Barry en ese momento. Después de todo, en esta crisis, estaba claro que Barry era el destinado a salvar el universo. Peter no pudo localizar el Antimonitor oculto en la oscuridad. Solo siguiendo a Barry y participando en su plan podría tener la oportunidad de descubrir al cerebro detrás de todo esto. De hecho, ya tengo a alguien en mente. Esperemos y veamos. Creo que te gustará, y en una zona desolada de un universo lejano, lejos de cualquier ciudad, un portal espacial apareció de repente en el cielo. Al momento siguiente, dos figuras emergieron del portal y entraron en este universo. Aquí está. El primer aliado que vamos a reclutar está en este universo, dijo Barry, con bastante entusiasmo tras entrar en este universo. Este universo fue el que Barry ingresó accidentalmente cuando usó por primera vez la fuerza de la velocidad para viajar a través del tiempo y el espacio. Fue aquí donde descubrió la existencia del multiverso y que los diferentes universos paralelos tenían sus propias realidades y superhéroes. El héroe que estaban a punto de reclutar era uno de estos superhéroes. Lo estoy deseando, respondió Peter con cierta anticipación, aunque ya sabía lo que Barry planeaba en cuanto entraron en este universo. Aún así, se guardó sus pensamientos y no reveló las intenciones de Barry. Todavía no me he recuperado del todo, así que podría necesitar tu ayuda de nuevo, dijo Barry con cierta timidez, mirando a Peter. Así como Peter había llevado a Barry por el corredor de la fuerza de la velocidad hasta este universo, necesitaría su ayuda de nuevo para encontrar al aliado que estaban a punto de reclutar. No hay problema. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo destino? Preguntó Peter, fingiendo ignorancia. Nuestro objetivo es la ciudad más cercana. Star City, respondió Barry, mirando a lo lejos, donde apenas se veía la silueta de una ciudad. Hay un héroe que protege esa ciudad. Es el primer aliado que necesitamos reclutar. ¿Star City? Peter miró hacia la ciudad distante y luego se giró hacia Barry. ¿Listos para un viaje emocionante? ¿Emocionante? ¿Qué quieres decir con...? Dios mío.
Antes de que Barry pudiera terminar su pregunta, Peter lo agarró por la espalda de la camisa y salió disparado hacia el cielo. La velocidad de Peter era inimaginable, tan rápida que ni siquiera él podía medirla con precisión. Si de verdad quisiera, probablemente podría alcanzar el borde del universo en un instante. Claro que no estaba dispuesto a demostrar una velocidad tan aterradora en la Tierra, así que se conformó con unas pocas docenas de veces la velocidad del sonido. Pero incluso esto fue suficiente para causar una fuerte impresión en Barry. Barry solía correr a velocidades increíbles en tierra, pero volar a esta velocidad, sin la protección de la fuerza de la velocidad, era una novedad para él. En un abrir y cerrar de ojos, ambos se elevaban sobre la ciudad. Y en Star City, dentro de un gran edificio de oficinas, una chica rubia con gafas de montura negra trabajaba afanosamente. Esta era la división de noticias más grande de Star City, y cada día estaba repleto de trabajo. Nadie aquí sabía que esta chica aparentemente normal tenía una identidad secreta. De repente, la expresión de la niña cambió drásticamente. ¿Quién es ese? El motivo de su alarma fue que acababa de sentir la presencia de un extraño con superpoderes en la ciudad que ella protegía, y este individuo se acercaba a ella a una velocidad increíble. Jefe, lo siento, acabo de recordar algo urgente que necesito atender. La chica rubia se apresuró a pedirle permiso a su jefe, y antes de que éste pudiera responder, salió corriendo hacia la puerta. Sin embargo, auge. Con un fuerte estruendo, el sonido de cristales rotos resonó por todo el edificio cuando dos figuras irrumpieron por una ventana alta y aparecieron frente a la chica rubia. Ah. ¿Qué pasa? Maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Es un ataque terrorista? El alboroto trajo recuerdos de un famoso suceso de hace años, y todos entraron en pánico, comprensiblemente. La más nerviosa de todas era la chica rubia que estaba a punto de irse. ¿Barry? Es él. Kara Zor-El miró conmocionada a las dos figuras que habían irrumpido por la ventana. Una de ellas era Barry, Flash, de otro universo, a quien ya conocía. Es a ella a quien buscamos, ¿verdad? Preguntó Peter mientras dejaba a Barry, aún aturdido, frente a la atónita Kara. Ese sí, es ella. Supergirl, Kara Zor-El. Barry finalmente salió de su estupor y presentó con entusiasmo a la chica rubia. ¿Qué? Kara es Supergirl. Mientras tanto, Barry parecía ajeno a la sorpresa que habían causado entre los empleados de la oficina al irrumpir en el lugar de trabajo de Kara, especialmente a su jefe, quien había salido a ver qué sucedía y ahora observaba la escena conmocionado. Oh, Dios mío, Kara se cubrió la cara con exasperación, al darse cuenta de que su identidad secreta había sido completamente expuesta. Kara, lo siento por eso. Barry, quien también tenía la carga de una identidad secreta, finalmente se dio cuenta del impacto de su repentina entrada y miró a Supergirl con disculpa. Mira, el universo está al borde de la destrucción. Ya no tienes que preocuparte por ocultar tu identidad, intervino Peter, interrumpiendo la conversación. ¿Qué dijiste? El universo va a ser destruido. Kara, preocupada por las consecuencias de su identidad expuesta, finalmente dirigió su mirada de asombro a Peter. Kara, lamento que mis acciones hayan revelado tu identidad, dijo Barry, acercándose a Supergirl con expresión seria. Pero como dijo Peter, ya no tenemos mucho tiempo para preocuparnos por eso. Nuestro universo está a punto de ser aniquilado. Y no solo nuestro universo, sino todos los universos. En ese momento, Barry dejó de preocuparse por el impacto que habían causado y se centró en la grave amenaza que se cernía sobre todos ellos. ¿Qué está pasando exactamente? En ese momento, al oír a Barry mencionar que el universo estaba al borde de la destrucción, Supergirl dejó de lado de inmediato la conmoción por su identidad expuesta. Se giró hacia Peter y Barry con expresión seria. Espera, este no es el lugar para hablar de esto. Busquemos un lugar tranquilo para hablar, sugirió Barry. Estaba a punto de explicárselo todo a Supergirl cuando vio la multitud que los rodeaba. La noticia de la inminente destrucción del universo había dejado atónitos a todos los presentes, dejándolos con los ojos abiertos y sin palabras, ansiosos por comprender la razón.
Claramente, compartir información tan importante con el público general no era buena idea. Barry pensó que sería mejor mudarse a un lugar más tranquilo. Tienes razón, este no es el lugar para esta conversación, asintió Supergirl. Se giró hacia sus colegas, quienes seguían mirándolas conmocionados. Acababan de darse cuenta de que la chica de aspecto normal a su lado era, de hecho, la famosa Supergirl. Para colmo, acababan de enterarse de que el universo podría estar llegando a su fin. Demasiado para procesar en tan poco tiempo. Vengan conmigo, dijo Kara, desviando su atención de sus sorprendidos colegas hacia Barry y Peter. Sin dudarlo, los guió. Esta vez, no se molestó en ocultar su identidad. En un instante, se transformó por completo. El atuendo de negocios que llevaba desapareció, reemplazado por su icónico y sexy disfraz de Supergirl. Ajustado, con minifalda y medias negras. Su cabello, antes recogido, ahora fluía libremente en ondas doradas, dándole el aspecto de una despampanante heroína rubia. ¡Genial!, exclamó Barry. Aunque no era la primera vez que veía a Supergirl con su impresionante atuendo, seguía asombrado. Si no se hubiera enamorado de cierta guerrera amazónica antes de conocer a Kara, tal vez habría... Ustedes dos pueden seguirme el ritmo, ¿verdad?, preguntó Kara juguetonamente mientras miraba a Peter, que había llegado volando con Barry. Sin esperar respuesta, salió disparada por la ventana rota hacia el cielo. Aunque a la versión de Supergirl de CW se le suele llamar la desgracia de Krypton, su aspecto es sin duda de primera. Sobre todo ahora, en este universo real, Kara, como kryptoniana, es mucho más impresionante que la actriz que la interpretó en mi vida anterior. Pensó Peter, admirando la vista mientras Supergirl desaparecía en el cielo. Barry, vamos. Peter salió de sus pensamientos y agarró a Barry, aún aturdido, lanzándose al aire para seguir a Supergirl. ¡Dios mío! ¿Es Supergirl? ¡Increíble! El público tardó un poco en recuperarse de su asombro después de que el trío se fuera volando, pero cuando lo hicieron, estaban llenos de asombro. Después de todo, si descubrieras que tu colega, aparentemente normal, era en realidad Superman, también te costaría mucho mantener la calma. No olviden lo que dijeron. Nuestro universo está al borde de la destrucción y algunos estaban más preocupados por la crisis inminente que por la identidad de Supergirl. Esto tiene que ser falso. ¿Cómo pudo el universo destruirse de repente? Podría ser cierto. Al fin y al cabo, era Supergirl. Y aunque las otras dos me parecieron desconocidas, son más creíbles que esos malditos políticos. Pronto, toda la sala se convirtió en un hervidero de discusiones. Algunos dudaban de la inminente ruina del universo, mientras que otros creían en Supergirl y la crisis de la que hablaba. Mientras tanto, la jefa de la empresa, superiora directa de Kara, una mujer rubia madura, permanecía en silencio, mirando la ventana destrozada por donde los tres habían desaparecido. Ya basta, todos. Vuelvan al trabajo, dijo finalmente con voz firme. Y recuerden, esto nunca ocurrió. Ni una palabra de esto saldrá de esta habitación. Pero sabía que era imposible guardar semejante secreto. Pronto, el hecho de que Kara fuera Supergirl y la noticia de la inminente destrucción del universo conmocionarían al mundo entero. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que titulares como extraños superhumanos aparecen en Star City, el universo al borde de la destrucción. ¿Verdad o engaño? ¿El gobierno oculta algo? Se extendieran como un reguero de pólvora. Mientras la noticia se extendía por todo el mundo, la jefa permanecía en silencio en su despacho. Kara, esto es todo lo que puedo hacer para ayudarte, y como era de esperar, la impactante noticia provenía de su departamento de noticias. Hizo todo lo posible por minimizar el impacto de la identidad expuesta de Supergirl y la atención que atraería. Por supuesto, en ese momento, Kara no tenía idea de todo lo que su asertivo jefe había hecho por ella. Actualmente ella estaba volando a toda velocidad por el cielo, a una velocidad aterradora de varias veces la velocidad del sonido. Aunque la Supergirl de este universo solía ser llamada la desgracia de Krypton, esto se debía únicamente a que la serie no contaba con el presupuesto suficiente para efectos especiales como para mostrar su verdadero poder.
Esto también tuvo mucho que ver con el pobre desarrollo de la trama. Al fin y al cabo, muchos de los supuestos villanos podrían haber sido fácilmente derrotados y capturados por Supergirl, quien poseía poderes comparables a los de Superman. Pero si eso ocurría, no habría mucha historia que contar, así que, naturalmente, tuvieron que debilitar su personaje. Pero ahora, en realidad, Supergirl era una auténtica kryptoniana, igual que Superman, a quien a menudo se le consideraba un dios entre los hombres. Si bien su fuerza no era tan fuerte como la del Superman de mediana edad de este universo, ciertamente no era mucho más débil. Entonces, en ese momento, la velocidad de vuelo de Supergirl era comparable a la de un Superman normal. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo puede ser tan rápido?, se preguntaba Kara mientras volaba. No se dirigió directamente a su destino. En cambio, zigzagueó por el cielo a una velocidad increíble, como si pusiera a prueba los límites de Peter, que volaba junto a Barry. A pesar de su creciente velocidad, parecía que intentaba deshacerse de Peter por completo. Sin embargo, por muy rápido que volara, Peter la seguía con facilidad, como si no se esforzara al máximo. Y Kara sabía que Peter aún cargaba con Barry, quien no podía volar. Maldición, ni siquiera puedo obligar a este tipo a darlo todo, pensó Kara, al darse cuenta de que, aunque volaba a toda velocidad superando varias veces la velocidad del sonido, no podía despistar a la figura que la seguía. Finalmente, desistió de ponerlo a prueba. En lugar de acelerar más, cambió de dirección bruscamente y se dirigió hacia otro estado. Por fin terminaste de ponerme a prueba. Peter, volando detrás de ella, había notado claramente los intentos de Kara de ponerlo a prueba. Pero no la regañó y simplemente continuó siguiéndola hacia su destino desconocido. Aunque la distancia entre ambos estados no era corta, eran superhumanos con increíbles velocidades de vuelo. Incluso con los desvíos de Kara para poner a prueba a Peter, solo tardaron unos minutos en llegar a Kansas. Sin embargo, no se dirigieron a los rascacielos de una ciudad bulliciosa. En cambio, aterrizaron cerca de un pequeño y remoto pueblo llamado Smallville, en una granja. Auge. Cuando tres figuras aterrizaron, la granja que alguna vez estuvo tranquila de repente se llenó de vida. Kara, ¿dónde estamos?, preguntó Barry mientras miraba a su alrededor. Aunque esta era solo su segunda experiencia de vuelo a alta velocidad, sus habilidades de velocista le permitieron adaptarse rápidamente a la situación. Esta es la casa de mi prima. Acompáñenme y les explicaré todo dentro, respondió Kara con voz tranquila. Sin dudarlo, los guió hacia la casa de la granja. ¿Primo? Kara, ¿tienes un primo?, preguntó Barry, sin saber que el primo de Kara no era otro que Superman, la figura divina del universo DC. Parece que este es el lugar donde comenzó el viaje de Superman y, pensó Peter, sintiendo una inexplicable familiaridad con la granja. Al fin y al cabo, en el universo Marvel, él también tenía una granja. Curiosamente, el granero de su granja también albergaba una nave espacial kryptoniana de alta tecnología. En ese momento, Peter se dio cuenta instantáneamente de lo que era esa granja. La granja Kent, el lugar de nacimiento de Superman y el origen de su leyenda. Un fatídico día, hace décadas, una nave espacial se estrelló en esta modesta granja, rompiendo la paz no solo de este lugar, sino de toda la Tierra. Toc, toc, toc. Mientras Peter se maravillaba con la granja, ya habían seguido a Kara hasta la puerta principal. Kara llamó suavemente. Al poco rato, una mujer de rostro amable abrió la puerta. Al ver a Kara, su rostro se iluminó de alegría. «Kara. ¡Qué sorpresa!», exclamó la mujer con la voz llena de alegría. Abrazó a Kara con cariño antes de ver a Barry y Peter cerca. «¿Y quiénes podrían ser estos dos?», preguntó la mujer desconcertada. «Señora Kent, son amigos míos», respondió Kara simplemente, sin entrar en detalles. «Pasen todos», dijo la señora Kent, aunque le pareció un poco extraño. Los invitó a entrar sin más preguntas. «Kara, supongo que estás aquí para ver a Clark», dijo la señora Kent mientras los acompañaba al interior. Ella era quien había criado a un niño con poderes divinos para convertirlo en un ser humano bondadoso.
No tardó mucho en darse cuenta de que la visita de Kara no era una simple visita casual. Tienes razón. Vinimos a ver a Clark. Seguro que ya está de regreso, admitió Kara con un tono de preocupación. A pesar de ser Supergirl, no pudo evitar sentirse ansiosa al saber que su universo estaba al borde de la destrucción. No tardó mucho en comprender que esta no era una crisis cualquiera y que no podía detenerla sola. Así que vino aquí en busca de ayuda de su poderoso primo, Superman, quien había llegado a la Tierra décadas antes que ella y se había ganado el título de Dios entre los hombres. Sí, debería llegar en cualquier momento, dijo Peter con calma, provocando que los demás lo miraran con sorpresa. Claramente, a pesar de las dificultades diarias de Clark, que trabajaba duro en Metrópolis mientras luchaba contra el crimen, nunca apartó la vista de este remoto pueblo y su humilde granja. Después de todo, su familia más querida vivía aquí, y jamás permitiría que les pasara nada. Entonces, en el momento en que Kara y los demás llegaron, Clark ya estaba consciente y estaba regresando rápidamente de Metrópolis. Este tipo tiene unos sentidos increíbles, pensó Kara. Si Peter no hubiera hablado, no habría notado la figura que se acercaba rápidamente en la distancia. Esto despertó aún más su curiosidad por las habilidades de Peter. Efectivamente, poco después del comentario de Peter, una figura descendió del cielo a una velocidad increíble. Un instante después, un hombre que no coincidía del todo con el aspecto de Superman de Henry Cavill apareció ante ellos. Kara, ¿qué pasa? Espera, ¿son tres? Preguntó Clark con un atisbo de sorpresa en la mirada. Aunque había presentido la situación antes de llegar y reconoció la presencia familiar de Kara, no esperaba que hubiera otras dos con ella. Clark, qué alegría que estés aquí, dijo la señora Kent, visiblemente emocionada de ver a su hijo tan ocupado. Después de abrazar a Clark, añadió, hablen, voy al pueblo a comprar comida. Esta vez, les prepararé una comida deliciosa. Con eso, la señora Kent puso una excusa para salir de la casa, entendiendo claramente que la visita de Kara a Clark tenía que ver con algo importante. Kara, ¿quiénes son? Preguntó Clark, con expresión seria al ver que la señora Kent se marchaba. Sabía que el propósito de Kara al buscarlo no era sencillo. Clark, esta es la persona de la que te hablé. Barry Allen de otro universo, también conocido como Flash, dijo Kara, presentando a Barry. Un placer conocerlo, señor Barry Allen. Kara lo mencionó antes, diciendo que la ayudó a luchar contra el mal, dijo Clark. Hola, señor Clark Kent. Es un placer conocerlo también. Kara y yo somos amigos, así que, por supuesto, nos ayudamos mutuamente, respondió Barry con cariño. El encuentro entre Barry y Clark fue bastante armonioso, ya que Barry había ayudado a Kara en el pasado. Sin embargo, cuando dirigieron su atención a Peter, Kara dudó por un momento. ¿Y él es sí? Preguntó Clark. Soy Peter Parker. También vengo de otro universo. Pero lo más importante es que parece que compartimos la misma sangre, dijo Peter con calma. ¿Qué dijiste? Las palabras de Peter dejaron a Kara y Clark completamente impactados. Lo miraron con incredulidad, con rostros llenos de asombro. Hace décadas, cuando Superman nació en Krypton, el planeta tuvo su trágico final. Tras la destrucción de Krypton, la mayoría de sus habitantes perecieron con él en la inmensidad del espacio. Solo unos pocos, como Clark y Kara, lograron escapar del planeta condenado en naves espaciales, encontrando finalmente refugio en la lejana Tierra. Por supuesto, también estaba el General Zod, otro superviviente kryptoniano, que posteriormente intentó reconstruir Krypton destruyendo la Tierra. Su enfrentamiento con Clark, derivado de sus ideales contrapuestos, lo obligó a tomar la dolorosa decisión de matar a uno de los últimos miembros de su propia raza. Este acto atormentó profundamente a Clark. No fue hasta que conoció a su prima Kara, quien también había llegado a la Tierra en una nave espacial, que se dio cuenta de que no era el único superviviente de Krypton. Entonces, cuando Peter reveló que él también poseía sangre kryptoniana, tanto Clark como Kara quedaron sorprendidos más allá de las palabras. Ya lo veo.
Con razón tienes poderes tan fuertes como los míos, dijo Kara. La cautela que sentía hacia Peter pareció desvanecerse, reemplazada por una nueva sensación de afinidad. Sin embargo, tu nombre y apariencia no se parecen en nada a los de Clark. Kara dudó inicialmente de la identidad de Peter, preguntándose si realmente era kryptoniano como ella. Pero el rostro y el nombre desconocidos de Peter la hicieron dudar. No percibía su habitual aura kryptoniana, al igual que Clark no había podido detectar la presencia de Peter antes. Esto se debía a que Peter había superado las limitaciones de su dimensión. Incluso dentro del universo, podía hacerse invisible para los demás. No me sorprende. En el multiverso infinito, existen innumerables posibilidades. No todos los universos tienen las mismas versiones de ti, ni siquiera ninguna versión, y Barry, que podía viajar entre universos paralelos, tenía una perspectiva única sobre el asunto. Había visto universos donde la humanidad prosperaba y otros donde ya no existían, dejando solo desolación. De hecho, el universo del que provenía era uno en el que no existían kryptonianos en absoluto. Así que así es, dijo Kara con la voz llena de emoción. ¿Significa esto que Peter es un hermano kryptoniano perdido hace mucho tiempo al que nunca conocimos? En ese momento, Kara y Clark aceptaron plenamente a Peter, a pesar de sus misteriosos orígenes. Es un placer conocerte, compañero kryptoniano. Clark, ya más tranquilo, le ofreció la mano a Peter, en señal de amistad. Me alegro de conocerlos y de luchar junto a ustedes, respondió Peter sin dudarlo, apretando firmemente la mano de Clark. El apretón de manos entre las dos poderosas figuras simbolizó su nuevo vínculo. Ahora deberíamos hablar de por qué has venido, dijo Clark, volviendo a ponerse serio. Al estrecharse la mano, Clark sintió el inmenso poder dentro de Peter, una fuerza igual o incluso mayor que la suya, confirmando las palabras de Peter. Clark sabía que Barry y Peter no habrían entrado en su universo, ni lo habrían buscado junto a Kara, sin una razón importante. Debía haber un propósito especial tras su llegada. Deja que Barry te lo explique, dijo Peter, sin querer robarle protagonismo. Se giró hacia Barry, indicándole que explicara el motivo de su visita. Clark y Kara, ahora completamente atentos e intrigados, miraron a Barry con curiosidad, esperando su explicación. De acuerdo, no lo mantendré oculto por más tiempo. La razón por la que aparecimos repentinamente en este universo es porque recibimos una noticia alarmante, comenzó Barry, con expresión seria. Incluso antes de que hablara, Clark y Kara percibieron la gravedad de la situación. ¿Qué dijiste? ¿Todos los universos se enfrentan a la destrucción?, preguntó Clark conmocionado. Incluso él, que solía mantener la calma bajo cualquier circunstancia, no pudo ocultar su sorpresa ante las palabras de Barry. Kara, que ya se había enterado de que su universo estaba en peligro, se sorprendió al descubrir que la crisis amenazaba no solo a su universo, sino a todos ellos. ¿Qué está pasando exactamente? Los dos ya no podían mantener la calma. La inminente destrucción de todos los universos era una crisis demasiado grave para ignorarla, y no habían recibido ninguna advertencia. Esto es lo que pasó, Barry no dudó. Contó rápidamente todo lo que le había sucedido, detallando sus experiencias. Unos minutos después, cuando Barry terminó su relato, las expresiones de Kara y Clark se tornaron sombrías. Fruncieron el ceño, sumidos en sus pensamientos, tratando de comprender la realidad de la situación. Barry, no es que dude de ti, pero ¿estás seguro de que no son solo alucinaciones o el resultado de alguna influencia mental o mágica?, preguntó Kara. Se había topado con muchos seres con habilidades especiales en la Tierra, algunos de los cuales podían manipular su mente, atrapándola en ilusiones y obligándola a actuar en contra de su naturaleza. No pudo evitar preguntarse si Barry habría sido víctima de un poder similar. De hecho, al principio consideré esa posibilidad y dudé en pedir tu ayuda, admitió Barry. Pero cuando conocí a Peter y presencié un universo que una vez existió pero que ahora se había desvanecido sin dejar rastro, me di cuenta de que todo podría ser cierto. Al recordar la silenciosa desaparición de ese universo, el rostro de Barry se ensombreció.
Un universo entero se había desvanecido sin que él tuviera ni idea de cómo sucedió. ¿Qué? ¿Un universo ya desapareció? Kara y Clark finalmente comprendieron la gravedad de la situación tras escuchar el relato de Barry. Comprendieron que no podían ignorar la amenaza a la seguridad del universo. Entonces, ¿te dijo ese extraño ser conocido como el Vigilante cómo podemos detener esta crisis?, preguntó Clark, con la voz cargada por la gravedad de la situación. Barry podía sentir la intensa presión de Clark, quien ahora estaba totalmente comprometido a abordar esta amenaza. Me dijo cómo detener la crisis, y por eso he venido a buscarte, respondió Barry. El Vigilante me ordenó reunir seres poderosos de varios universos para combatir la crisis inminente. Ustedes dos están entre los que nombró. Y una vez que hayamos reunido a nuestros aliados, el Vigilante aparecerá y nos enviará al campo de batalla donde podremos evitar que se desate la crisis. Sin embargo, Barry no reveló todo lo que el Vigilante le había contado. Este también había mencionado que para salvar el universo, uno de ellos tendría que sacrificarse. Barry decidió guardarse esta información, con la intención de ser él quien hiciera ese sacrificio cuando llegara el momento. Para él, sacrificar su vida para salvar a innumerables personas en el multiverso era una buena causa. Ya veo, viajando a diferentes universos, reuniendo aliados y defendiendo el universo juntos, la expresión de Clark se tornó poco a poco más firme. Si ese es el caso, estoy dentro. Yo también me apunto, añadió Kara. Las respuestas de Clark y Kara fueron casi simultáneas. El tiempo transcurría lentamente. Con Clark y Kara decidiendo unirse al equipo para proteger el universo, el grupo se preparó para partir de nuevo, viajando a otros universos para reunir más aliados para su causa. Sin embargo, debido a las lesiones previas de Barry, no pudieron abrir el portal de la fuerza de la velocidad inmediatamente y viajar a otros universos. Tuvieron que tomarse un descanso en este universo por un tiempo, permitiendo que el cuerpo de Barry se recuperara por completo. No mucho después, la señora Kent, que había salido a comprar alimentos, regresó sana y salva y preparó una deliciosa cena para todos, que pronto partirían a salvar el universo. Para acelerar la recuperación de Barry, Clark lo llevó a su fortaleza de la soledad, utilizando tecnología kryptoniana para curar las heridas de Barry. Con el paso del tiempo, el sol se puso y la oscuridad envolvió gradualmente la Tierra. El tranquilo cielo nocturno se llenó de estrellas centelleantes, cada una aparentemente representando una vida en el vasto universo. En este pequeño pueblo, lejos del bullicio de la ciudad, no había luces de neón brillantes. El hermoso y vibrante cielo nocturno era claramente visible, lleno de misterio y serenidad. En ese momento, dos figuras se encontraban en el césped de la granja, contemplando el magnífico cielo nocturno. No hablaron, envueltas en una atmósfera de silencio. Si nuestro Krypton aún existiera, estaría en esa dirección, dijo Kara, señalando el hermoso cielo nocturno, donde centelleaban algunas estrellas tenues. Aunque Krypton había sido destruido, en teoría, su imagen aún podía verse desde la Tierra. Sin embargo, intentar ver Krypton desde una distancia tan grande a simple vista era casi imposible. Tal vez, no tengo muchos recuerdos de Krypton, respondió Peter con cierta vaguedad. Si bien poseía sangre kryptoniana, no había nacido realmente en Krypton y no tenía recuerdos del planeta. Es cierto. Krypton ya no existe. Incluso si pudiéramos ver imágenes de él antes de su destrucción, ¿de qué serviría? Kara suspiró, aún incapaz de aceptar del todo la destrucción de su hogar. En la Tierra, no tenía a nadie con quien confiar sus pensamientos. Pedro permaneció en silencio y el área circundante quedó en silencio una vez más. De repente, una figura cruzó el cielo distante. Auge. Al momento siguiente, Clark descendió del cielo y aterrizó en la granja. Poco después, un destello de un relámpago rojo y amarillo atravesó el suelo. Era Barry. Atención, el tiempo apremia. Tenemos que continuar con nuestra misión. La llegada de Barry rompió el silencio que los rodeaba. Era evidente que se había recuperado de sus heridas y podía volver a usar la fuerza de la velocidad para abrir portales a otros universos.
Así es, debemos actuar con rapidez. Después de todo, no tenemos ni idea de cuándo estallará por completo la crisis que amenaza con la destrucción del universo. El universo que había desaparecido silenciosamente era una campana de advertencia, recordándoles que, si bien su universo podía parecer inafectado en ese momento, no podían estar seguros de si otros universos no habían sufrido ya, aniquilados por el abrumador poder de la antimateria. Barry, contamos contigo. Sin dudarlo, Barry les asintió y se transformó en un rayo, corriendo alrededor de la granja. Zumbido. La velocidad de Barry aumentó rápidamente. Al alcanzar su punto máximo, la inmensa energía de la fuerza de la velocidad comenzó a acumularse ante ellos, formando gradualmente un enorme portal de la fuerza de la velocidad. Menos de un minuto después, el portal estaba completamente formado. Todos, ahora. Sin detener su carrera, Barry gritó al grupo. Los demás, todos con los reflejos sobrehumanos de los kryptonianos, reaccionaron al instante, lanzándose hacia el portal de la fuerza de la velocidad en cuanto sonó la voz de Barry. En el instante siguiente, cuando el portal empezó a desaparecer, Barry, todavía corriendo a toda velocidad, desapareció dentro del portal junto con él. Con su marcha, el silencio volvió a caer sobre la granja. Poco después, la puerta de la casa distante se abrió lentamente y el rostro amable de la señora Kent apareció en el umbral. Como madre adoptiva de Superman, conocía bien los peligros que estaban a punto de enfrentar. Pero por el bien de todos en el universo, solo podía observar mientras se dirigían directamente al corazón del peligro. Clark, ten cuidado, por favor. Susurró, juntando las manos en señal de oración. La vista se alejó lentamente, abandonando este universo y entrando en una dimensión especial llena de relámpagos y truenos. ¿Y cuál es nuestro próximo destino?, preguntó Kara con curiosidad en la voz mientras miraba a su alrededor. Era la primera vez que viajaba a través de un portal de la fuerza de la velocidad que podía cruzar entre diferentes universos. Clark, sin embargo, mantuvo la calma, impasible ante los continuos relámpagos que los rodeaban. Se giró hacia Barry y preguntó: según ese tipo, ¿quién es nuestro próximo objetivo? Barry, con el rostro serio, reveló lentamente su próxima misión. Según él, el próximo aliado que necesitamos encontrar es, como tú, otro Superman de su universo. De hecho, aparte de Kara, ni Peter ni Clark formaban parte del plan de reclutamiento de Barry. Cuando Barry habló con la misteriosa figura conocida como el Vigilante, la lista de héroes que le asignaron para encontrar y reclutar solo incluía a Kara, de ese universo anterior. Aunque Barry no comprendía del todo las verdaderas intenciones del Vigilante, estaba preparado para seguir la lista y buscar a los héroes de varios universos según las instrucciones. En cuanto a héroes especiales como Peter, que se unió a la misión a mitad de camino, Barry no tenía intención de rechazarlos. Después de todo, Barry creía que la crisis que amenazaba con arrasar todo el multiverso sería un desastre para todos. Cualquiera dispuesto a luchar junto a ellos era bienvenido. Lo más importante es que Barry sabía que cuantos más héroes tuvieran, mayores serían sus posibilidades de resistir con éxito esta catástrofe. ¿Un Superman como yo?, preguntó Clark, intrigado cuando Barry mencionó que el próximo héroe que iban a reclutar era, como él y Peter, otro Superman de otro universo. Entonces, vamos. El interés de Clark estaba claramente despertado, y una pizca de anticipación se dibujó en su rostro mientras se preguntaba cómo serían otras versiones de Superman en otros universos. Sí, yo también tengo curiosidad. ¿En qué se diferencia Clark de otros universos?, añadió Kara, aún más ansiosa que Clark. Peter permaneció en silencio, simplemente asintiendo levemente. Aunque no mostró mucho entusiasmo, no pudo evitar especular sobre el Superman de qué universo encontraría Barry. Sin embargo, con tantas versiones diferentes de Superman en el multiverso, Peter no podía estar seguro. Todos, manténganse cerca de mí y no se pierdan en el espacio de la fuerza de la velocidad. Podría ser muy problemático, les advirtió Barry mientras se preparaban para partir hacia otro universo, recordándoles los peligros del espacio de la fuerza de la velocidad.
Si alguien se perdía allí, sería extremadamente difícil encontrar el camino de regreso. Si un velocista se perdía en la fuerza de la velocidad, existía la posibilidad de encontrar la salida. Pero para seres como Clark y los demás, que poseían una velocidad increíble pero no tenían conexión con la fuerza de la velocidad, perderse en este espacio podía significar vagar eternamente sin encontrar la salida, a menos que otro velocista los guiara. Mientras Barry hablaba, miró a Peter, quien previamente le había explicado cómo había terminado perdido en la fuerza de velocidad, un espacio normalmente solo accesible para los velocistas. No te preocupes, no nos desviaremos, le aseguró Kara a Barry con un gesto de la cabeza, plenamente consciente de la gravedad de la situación. Los constantes relámpagos y truenos a su alrededor parecían recordarles los peligros desconocidos de este espacio. Incluso con sus sentidos sobrehumanos, no podían percibir nada más allá de su entorno inmediato, ni podían determinar la dirección en este vasto espacio de la fuerza de la velocidad. Al ver que todos lo entendían, Barry finalmente tomó la delantera, navegando por el espacio de la fuerza de la velocidad. Los demás no dudaron, desatando su increíble velocidad para seguirlo de cerca. Una vez que Barry vio que todo estaba normal, aumentó gradualmente su velocidad, transformándose en un rayo. Por suerte, no había obstáculos en el espacio de la fuerza de la velocidad, y su camino era prácticamente recto. Lo único a lo que debían prestar atención eran los rayos que caían constantemente a su alrededor. Tras varios minutos de viaje a través de la fuerza de la velocidad, Barry finalmente redujo la velocidad y dejó de correr. Los demás detuvieron rápidamente su vuelo, deteniéndose detrás de Barry. Muy bien, este es el universo al que nos dirigimos, dijo Barry mientras intercambiaba miradas con el grupo. Sus ojos siguieron la mirada de Barry hacia una zona borrosa que parecía imposible de ver. Sin embargo, nadie cuestionó las palabras de Barry. Barry, sin dudarlo, canalizó la fuerza de la velocidad hacia sus brazos. En un instante, sus brazos comenzaron a brillar intensamente, con pequeños arcos de electricidad danzando sobre ellos. Al momento siguiente, Barry extendió sus brazos imbuidos de la fuerza de velocidad hacia el oscuro vacío que tenía delante, como si intentara destrozar algo. Grieta. De repente, un brillante rayo dorado cayó del vacío, su objetivo justo donde estaba Barry. ¡Barry, muévete!, gritó Kara con urgencia, lista para correr hacia adelante y alejar a Barry. Espera, Barry debería estar bien, dijo Clark con calma, bloqueando el paso de Kara. Efectivamente, antes de que Clark pudiera terminar de hablar, el rayo impactó en dirección a Barry, pero no directamente. En cambio, impactó en la zona oscura frente a él. Silbido. Casi simultáneamente, el sonido de algo destrozándose resonó en el aire, atrayendo su atención. La zona antes oscura frente a Barry se volvió de repente increíblemente brillante, brillando como una estrella deslumbrante. Al instante siguiente, una grieta clara y visible apareció en el centro de esa luz brillante, como si Barry la hubiera abierto a la fuerza. Una enorme grieta espacial se formaba lentamente bajo el esfuerzo de Barry. Después de un rato, la grieta se hizo lo suficientemente grande como para que pudieran atravesarla, y Barry finalmente se detuvo. Muy bien, todos, vamos, gritó Barry al grupo antes de cruzar el portal. Los demás intercambiaron miradas y, sin dudarlo, siguieron a Barry a través del portal. Al entrar, el vacío, antes oscuro, comenzó a revelar su escenario oculto. Un universo misterioso que revelaba gradualmente sus secretos. En el estadio Metrópolis, dentro del estadio más grande de Metrópolis, un partido de béisbol estaba en pleno apogeo, atrayendo la atención de miles de personas. El enorme estadio ovalado estaba abarrotado de espectadores, una densa multitud de decenas de miles. ¿Sí? Cuando el bateador conectó un espectacular jonrón, todo el estadio estalló en una oleada de vítores entusiastas. Sin embargo, mientras el jugador disfrutaba de los aplausos del público, notó algo extraño. Una pequeña sombra en el cielo sobre el campo se hacía cada vez más grande. ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? Con la brillante luz del sol dándole en los ojos, no pudo distinguir qué era la sombra. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal.
Parecían salir llamas a los lados de la sombra, que se precipitaba rápidamente hacia el estadio. Maldita sea, eso no es un pájaro, es un avión estrellado. A medida que la sombra se acercaba, finalmente vio lo que era. Un avión, con los motores envueltos en llamas, descendiendo en espiral. Claramente, el avión, que debería haber estado volando a miles de metros de altura, se había topado con un peligro desconocido, lo que provocó una falla catastrófica y un descenso mortal hacia el suelo. Todos, miren. ¿Qué es eso que cae del cielo? Rápidamente, los espectadores que rodeaban el estadio notaron el peligro al ver el avión dirigiéndose hacia ellos desde arriba. El pánico se apoderó de ellos al instante, mientras innumerables personas levantaban la cabeza y gritaban aterrorizadas. ¡Corran todos, corran! En un instante, el caos se apoderó de todo el estadio. Miles de espectadores se apresuraron a escapar, a pesar de que el estadio era tan grande que incluso un accidente aéreo solo dañaría una pequeña sección. Pero nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida por estar en la zona segura del estadio. Con los gritos cada vez más fuertes, el estadio se sumió en el caos. Incluso los dos equipos que jugaban abandonaron el partido, huyendo del campo en un intento desesperado por escapar del desastre inminente. Pero cuando se dieron cuenta de que el avión descendía directamente hacia ellos, ya estaba a menos de 1 kilómetro del suelo. En cuestión de segundos, casi nadie tuvo tiempo de huir, dejándolos con la esperanza de un milagro. Que el avión no se estrellara cerca. Zumbido. El avión, con los motores en llamas, aullaba por el cielo mientras caía en picado. ¡Levántate! ¡Levántate, ahora! En la cabina, el copiloto vio que su trayectoria apuntaba directamente al enorme estadio. Incluso con la máscara de oxígeno puesta, no pudo evitar gritar desesperado, rezando por un milagro. Pero los desastres aéreos no se doblegan ante la voluntad ni el esfuerzo humano. Por mucho que el capitán intentara con todas sus fuerzas controlar la aeronave, fue en vano. Se acabó. En ese momento, el experimentado capitán supo que salvar el avión, a los pasajeros y a sí mismo era imposible. Solo pudieron observar con impotencia cómo, junto con todos a bordo, se dirigían a toda velocidad hacia el centro del estadio. De repente, una figura veloz como un rayo cruzó el cielo desde la distancia. Viajando a velocidades muy superiores a la de cualquier avión a reacción, recorrió varios kilómetros en un instante, llegando junto al avión que caía. Entonces, en una milagrosa demostración de poder, la figura frenó hasta detenerse en el aire. ¡Mira! ¿Qué es eso? Gracias a Dios que es Superman. Superman está aquí para salvarnos. La multitud, al ver la llegada de la figura, comenzó a vitorear, y su desesperación se transformó en esperanza. Porque esa persona, esa imponente figura, representaba la esperanza, representaba milagros. De hecho, con la oportuna llegada de Superman, primero usó su visión de rayos X para observar la cabina del avión. La mayoría de los pasajeros ya habían perdido el conocimiento por el rápido descenso, pero afortunadamente, aún mostraban signos de vida. Si lograba salvar el avión, todos los pasajeros podrían sobrevivir. Superman entonces centró su atención en los motores en llamas. En un instante, estaba junto al avión, igualando su velocidad. Exhaló su aliento gélido hacia los motores en llamas, extinguiendo al instante las llamas. Aunque Superman se movió con rapidez, el avión estaba ahora a solo unos cientos de metros del suelo. Tras un momento de análisis sereno, Superman aceleró de nuevo, colocándose frente a la aeronave que descendía. Al instante siguiente, Superman agarró el morro del avión. Desde la cabina, los pilotos vieron aparecer una figura repentinamente. Sus rostros, primero de asombro, y luego de inmensa alegría y emoción al reconocerlo. Pero Superman ignoró sus reacciones. Su expresión se tornó seria y concentrada mientras convocaba su fuerza, desatando su aura bioeléctrica para proteger a toda la aeronave y a sus pasajeros. Entonces, comenzó a ejercer su poder, resistiendo el rápido descenso del avión. En circunstancias normales, incluso la inmensa fuerza de Superman podría levantar fácilmente una aeronave entera. Pero la fuerza ejercida contra una zona de contacto tan pequeña la destrozaría al instante.
Por eso usó su aura bioeléctrica para protegerla por completo. Zumbido. Z. A pesar de la protección, la enorme presión relativa provocó que el avión crujiera y rechinara, con un sonido ensordecedor de metal al tensarse y crujir. La superficie del avión comenzó a ondularse con pliegues ondulantes. Las zonas más cercanas a Superman se abombaron como la superficie de una tabla de lavar usada frecuentemente por un esposo obediente. Pero la buena noticia fue que, al liberarse gradualmente la increíble fuerza de Superman, el descenso del avión comenzó a disminuir. Finalmente, con la aeronave a solo unas pocas decenas de metros del suelo, Superman logró detener la caída, logrando un delicado equilibrio entre su fuerza y el impulso del avión, dejándolo suspendido en el aire. Esto es increíble. Es un milagro. Innumerables espectadores observaban con asombro la escena que se desarrollaba ante sus ojos, convencidos de que acababan de presenciar un milagro. Buen trabajo, Superman. Con la multitud circundante vitoreando con entusiasmo, Superman bajó lentamente el avión hasta el centro del estadio. Su imponente figura flotaba en el aire, como si disfrutara y escuchara los aplausos de los agradecidos espectadores. Espera, ¿qué es eso de ahí? Sin embargo, justo cuando todos creían que había terminado, se sorprendieron al ver una grieta espacial que se abría lentamente sobre el estadio. De repente, un rayo salió disparado de la grieta y golpeó el suelo. Cuando la deslumbrante luz eléctrica se desvaneció, reveló una figura vestida con un ajustado traje rojo. Pero aún no había terminado. ¿Quién eres? Mientras el Superman de este universo observaba con gravedad la figura recién aparecida y el portal del que emergieron, aparecieron tres figuras más. Una de ellas, vestida de forma similar a él, habló con voz grave. Clark, necesitamos tu ayuda. ¿Qué? ¿De verdad me conoces? La expresión tranquila del Superman de este universo cambió instantáneamente a sorpresa al escuchar que el extraño lo identificaba. Después de todo, en este universo, casi nadie conocía su verdadera identidad. No te sorprendas, Clark. En realidad soy igual que tú, Clark Kent. Entre los tres desconocidos, la figura vestida de manera similar a él avanzó lentamente, dirigiéndose a él en un tono serio. Esto, ¿cómo es posible? ¿De dónde eres exactamente? Al escuchar que el extraño también se llamaba Clark Kent, y más importante aún, al ver su apariencia, Superman supo que no era solo una coincidencia. Podía sentir una energía fuerte y familiar que emanaba del hombre frente a él. Así es. Tú también lo sientes. Al igual que tú, yo también soy del planeta destruido Krypton. Mi verdadero nombre es Kal-El. Clark no ocultó su origen al Superman de este universo, sabiendo que la honestidad era la mejor manera de generar confianza entre ellos. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo es posible que también seas de Krypton? Espera, ¿eres de otro universo? Tan pronto como Kal-El reveló su nombre, la expresión del Superman de este universo cambió drásticamente, y un pensamiento increíble cruzó instantáneamente por su mente. Sí, venimos de otro universo. Clark asintió, confirmando la suposición. Esto, lo siento, es un poco difícil de creer. Sería difícil para cualquiera mantener la calma tras encontrarse con otra versión de sí mismo de un universo diferente. Incluso para Superman, fue una revelación impactante de procesar en tan poco tiempo. Sin embargo, como Superman, se mantuvo mucho más sereno que una persona común frente a una situación tan sorprendente. Bueno, suponiendo que todo lo que has dicho sea cierto, ¿por qué has venido de repente a mi universo? ¿Qué quieres? El Superman de este universo recuperó rápidamente la compostura después del shock inicial y miró al grupo que tenía delante con curiosidad. Disculpen. No pretendíamos perturbar la realidad de este universo, pero el multiverso necesita su ayuda. En ese momento, la expresión de Clark se volvió seria mientras explicaba el verdadero propósito de su llegada sin dudarlo. El multiverso necesita mi ayuda. Una vez más, el Superman de este universo quedó visiblemente aturdido. Guau, guau, guau. De repente, su conversación fue interrumpida por el sonido de alarmas estridentes en las cercanías.
Era evidente que los rescatistas y los bomberos habían llegado para ayudar tras el accidente aéreo. Este no es lugar para hablar. Sígueme. El Superman de este universo regresó a la realidad y miró a la multitud de espectadores que lo rodeaban, quienes lo observaban en estado de shock, así como en los equipos de rescate que se acercaban. Sin dudarlo, se disparó hacia el cielo y desapareció de la escena. Aunque la gente común no podía detectar nada inusual, Clark, siendo Superman, entendió que la otra versión de él no estaba volando a toda velocidad. Estaba esperando que lo siguieran. Todos, vamos a alcanzarlo. Clark gritó a los demás antes de lanzarse al aire para seguirlos. Kara miró a Peter y luego también voló hacia el cielo, siguiéndolos. Peter, sin embargo, no se apresuró a unirse a ellos. Miró a Barry, que seguía de pie en el suelo, mirando hacia arriba. ¿Necesitas una mano? Al ver un atisbo de vergüenza en el rostro semidesnudo de Barry bajo la máscara, Peter no pudo evitar ofrecer su ayuda. Después de todo, eran 5 allí, y 4 podían volar. Barry era el único que estaba atrapado en el suelo. No hace falta. Puedo seguirles el ritmo perfectamente en tierra. Barry, intentando ocultar su incomodidad, se convirtió en un rayo y desapareció. Jaja, ese tipo, y Peter rió levemente antes de saltar en el aire y perseguir a los demás. Guau. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Podrían ser tan poderosos como Superman? La multitud, que ya había estado atónita con el accidente aéreo, quedó aún más asombrada por lo que siguió. La mayoría de la gente nunca presenciará un accidente aéreo en su vida, pero esta multitud de miles no solo lo había presenciado, sino que también había visto a Superman salvar el día. Aún más increíble es que acababan de ver a varios otros con habilidades aparentemente idénticas a las de Superman. Esta experiencia surrealista dejó a todos atónitos y emocionados. Algunos entre el público no pudieron evitar sentirse afortunados de haber comprado entradas para este partido. No solo habían presenciado el partido, sino que todo lo que sucedió después superó con creces el precio de sus entradas. Por lo menos, ahora tenían derecho a alardear y compartirlo con sus amigos. Poco después, los equipos de rescate llegaron al lugar para restablecer el orden y comenzar el proceso de rescate de los pasajeros del avión derribado. Mientras tanto, el grupo siguió al Superman de este universo, alejándose a toda velocidad de la bulliciosa ciudad. Sobrevolaron montañas, ríos e incluso océanos infinitos. Tras recorrer más de 10.000 kilómetros, finalmente llegaron al polo de la Tierra, el frío y desolado Ártico. Al detenerse frente a una cueva de hielo cubierta de glaciares, Superman, que iba a la cabeza, redujo gradualmente la velocidad y descendió directamente a la cueva. Poco después, varias figuras más descendieron del cielo y aterrizaron dentro de la cueva de hielo. ¿Esta es tu fortaleza de la soledad? Clark preguntó mientras miraba alrededor de la cueva de hielo. ¿Cómo supiste ahí? Así es, también tengo una fortaleza de la soledad, bastante similar a esta. Ambos intercambiaron una mirada, aparentemente reconociendo algo familiar en sus ojos. A pesar de provenir de universos diferentes, sus caminos vitales no habían divergido mucho. Ambos habían llegado a la Tierra cuando eran niños, habían sido adoptados por la familia Kent y finalmente crecieron hasta convertirse en el superhéroe Superman, salvador de los necesitados. Sus padres también les habían dejado aquí una fortaleza de la soledad, destinada a ellos. Zumbido. En ese momento, un relámpago rojo y amarillo atravesó el aire y se detuvo frente al grupo. Incluso para Barry, cruzar casi medio planeta fue todo un viaje. Correr por tierra, sobre todo a semejante distancia, era mucho más agotador que surcar el cielo. En el aire, simplemente sigues un camino recto, pero en tierra, Barry tuvo que cambiar de dirección constantemente, sortear imponentes montañas y evitar ríos en su camino. A veces, cuando no se presentaba ningún atajo, Barry no tenía más opción que correr por la superficie del agua a toda velocidad. Esto requería aún más energía que correr por tierra. Por suerte, la fuerza de la velocidad le permitió superar muchas de las limitaciones físicas que habrían hecho imposible tal hazaña.
Sin ella, llegar a su destino de forma rápida y segura habría sido imposible. Aún así, se sentía agotado y cansado por el esfuerzo. No hacía falta que te esforzaras tanto. Podría haberte ayudado, comentó Peter al ver que Barry recuperaba el aliento. Muy bien, ahora que estamos todos aquí, deberíamos hablar sobre la verdadera razón por la que viniste a buscarme. El rostro de Superman se puso serio mientras se dirigía a ellos. ¿Y qué quieres decir exactamente cuando dices que el universo me necesita? Después, el grupo no ocultó nada. Explicaron con detalle la enorme crisis que amenazaba con destruir todo el multiverso y su necesidad de reclutar más héroes para combatir esta catástrofe inminente. Al escuchar su explicación, el Superman de este universo no pudo evitar ponerse más serio. De hecho, había llegado a la Tierra unos años antes que Clark en su universo. No solo había absorbido más luz solar, lo que lo hacía más fuerte que Clark, sino que también había enfrentado más crisis en la Tierra, lo que lo había madurado. Sin embargo, a pesar de todas sus experiencias, esta era la primera vez que se enfrentaba a una amenaza de esta magnitud. Una crisis que podría destruir no solo un universo, sino todo el multiverso. ¿Realmente podemos detener una amenaza tan masiva? Su duda no provenía del miedo ni de la inseguridad, sino de la magnitud de la crisis, que hacía que pareciera casi imposible resistirse. Aunque fueran poderosos, seguían limitados a la Tierra. Una simple mota en el vasto universo. ¿Cómo podían esperar enfrentarse a una fuerza capaz de consumir toda la realidad del multiverso? ¿Realmente podemos detener algo así? Los demás también lo habían considerado, pero hasta ahora habían evitado ese pensamiento. En el fondo, todos lo sabían. Su poder podría no ser suficiente para detener esta terrible crisis. Pero si dejaban que el miedo los paralizara, si optaban por mantenerse al margen porque creían que la amenaza era demasiado grande, nadie resistiría la crisis. Entonces, todos los universos, incluido el suyo, se enfrentarían a la aniquilación. Sí, esta crisis es enorme, pero eso no es excusa para que nos retiremos por miedo, dijo Barry Flash, con tono grave mientras se dirigía al grupo, que parecía conmocionado por la enormidad de la situación. Había sentido en carne propia la desesperación de la crisis. Una oscuridad infinita había engullido todo el multiverso, y una marea abrumadora de energía antimateria devoraba lentamente toda la realidad. El multiverso entero quedó reducido a la nada, con todo sonido silenciado, dejando solo una quietud aterradora. Si retrocedemos, todo ocurrirá de todos modos. Ya que es así, ¿por qué no luchar juntos? Clark habló, ahora envalentonado por el espíritu valiente de Barry. Como héroes, tenían mayor poder que la gente común, y ese poder conllevaba una responsabilidad aún mayor. Proteger la realidad de todos los universos era una responsabilidad que debían asumir. Ahora, no les quedaba otra opción que convertirse en la luz que se alzaba contra la oscuridad que los invadía. Incluso si morían al final, lo harían sin remordimientos. La luz eterna del universo sería su legado. Tú y el Superman de este universo se sorprendió por su inquebrantable determinación para luchar contra la crisis y la oscuridad. Tras un profundo suspiro, su expresión también se tornó seria. Muy bien, me uniré a ustedes en esta lucha. Vamos con todo. En ese momento, el Superman de este universo tomó su decisión sin dudarlo, uniéndose a ellos en su batalla contra la crisis y la oscuridad. Bienvenido, Superman. Juntos lucharemos para defender nuestro universo y a nuestros seres queridos. Barry, como reclutador de su equipo, extendió su mano, dando la bienvenida a Superman a su causa. Superman no dudó y estrechó con firmeza la mano de Barry. En el momento en que se estrecharon las manos, sintió como si el destino del universo hubiera cambiado. Bien, todos, hemos encontrado un aliado poderoso, pero no es momento de descansar. Aún tenemos trabajo por delante y debemos encontrar tantos héroes como sea posible para ayudarnos a combatir esta crisis. Intercambiaron miradas decididas, sabiendo que su tarea más importante estaba por delante. Pronto, el grupo partió nuevamente, liderado por Barry, mientras ingresaban a la Speed Force, listos para reclutar más héroes para unirse a su causa.
Con el paso del tiempo, su equipo siguió creciendo. Todos los héroes que buscaban decidieron unirse a ellos en su lucha contra la crisis. Todos comprendían que, si esta amenaza era real, ninguno se salvaría, así que ¿por qué no luchar juntos? En verdad, no eran los únicos que buscaban aliados para combatir esta crisis que acabaría con el universo. En otro universo, una versión de Barry que había recibido los recuerdos de su yo futuro estaba trabajando duro para desbloquear el conocimiento de cómo controlar completamente la fuerza de la velocidad. Durante una de sus intensas carreras, algo cambió. De repente, se encontró en un reino extraño y fantástico, y frente a él se alzaba una figura vestida con un traje rojo. Final del